desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser pateada por los hombres. Amén. Ahora, Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo número 6. Dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Amén. Y solamente esos versos leeremos. Gloria a Dios. A la luz de estos pasajes, amados hermanos, quisiera que pudiéramos meditar bajo el tema: cuando la sal pierde su sabor y al centinela se le duerme el pájaro. Cuando la sal pierde su sabor y al centinela se le duerme el pájaro. Hermanos, me llama mucho la atención cuando el Señor Jesucristo señaló a los discípulos diciendo: vosotros sois la luz. Ayer mi esposa hablaba en la reunión, hermanos, en relación a la luz que es Jesús, pero que la gente, hermanos, no quiso la luz. Y ella citaba el hecho de que si la luz había venido a este mundo, era porque sencillamente el mundo estaba en tinieblas. Pero luego el Señor Jesús dijo: vosotros sois luz, sois una luz. Pareciera, hermanos amados, que ciertamente mientras Él estuviera sobre la tierra, luz era. Pero en un momento determinado Él tenía que partir y ya no iba a seguir pregonando su palabra viva. Pero para ello, hermanos, tuvo misericordia de muchos, lavándoles con su sangre y haciendo resplandecer su luz en cada uno de ellos. Y es ahí cuando el Señor le dice: vosotros sois la luz de este mundo. Ahora ya no era Él la luz, porque Él se iba. Pero, hermanos amados, aunque Él se iba, pero Él encendió una luz en cada uno de los que habían creído en Él. De manera que a partir de ahí, hermanos, cientos y miles de luces fueron dispersas por todo el mundo para que todas esas luces comenzaran a iluminar en medio de las tinieblas, para que la humanidad ya no anduviera en tinieblas, sino que ahora tuviese luz para poder ver el camino. De manera, hermanos, que cada uno de aquellos que creyeron y hemos creído, nos convertimos en esa luz, en ese foco, en esa linterna que debe de estar brillando para que la humanidad sepa que hay esperanza todavía. Ahora, el punto no es la luz. Luego también dice: y vosotros sois la sal de la tierra.
La sal, hermanos, tiene unos minerales, unas propiedades especiales de ella, que, hermanos, que mantiene en buen estado los alimentos, las carnes, no deja que se pudra. Si usted agarra carne y la sana, déjela ahí, hermano, que esa cosa no le va a pasar nada. La preserva. La sal, hermanos amados, le da sabor a los alimentos. De manera que cuando el Señor dice: vosotros sois la sal de esta tierra, primero señala que la tierra está en tinieblas. ¿Y por qué puede estar en tinieblas? Porque el diablo solo vino para hurtar, matar y destruir. Está hundida en la miseria del pecado. La tierra está bajo el dominio del diablo, y que el Señor lo reprende esta noche. Pero el Señor nos manda, hermanos, a iluminar. Le guste al diablo o no, Él nos ha mandado a ser lumbreras para la humanidad perdida y este mundo en tinieblas. Pero luego, hermanos amados, el problema radica que, aunque seamos luz, no por eso el pecado se va, porque la gente le huye a la luz, porque no quiere ir a la luz. ¿Por qué no quiere? Porque no quiere dejar su pecado. ¿Por qué la gente no quiere buscar a Cristo? Porque no quiere abandonar su vida de pecado. ¿Por qué la gente se resiste a tener una vida entregada por completa a Dios? Porque eso quiere decir dejar al marido que no es de él, de ella, dejar a la mujer que no es de él, dejar esos noviazgos que no valen la pena, dejar esa vida de locura. Todo eso saben que deben de dejarlo. Por lo tanto, entregarse a Jesús, afirmarse en Él. La Biblia dice que la luz vino a esta tierra, pero la gente no quiso la luz. No la quiso porque no quieren que sus pecados salgan a la luz. Pero no es que no quieran simplemente que sus pecados salgan a la luz. Lo que no quieren es que sus pecados se vayan de ellos, porque están sabrosos. El problema, hermanos, que ciertamente somos luz e iluminamos, pero esa luz no causa mayor efecto en la vida del pecador, salvo que le muestre el camino. Pero el pecador no quiere la luz, no quiere andar. Miren, ¿a dónde anda el pícaro? ¿Por dónde se mueve el pícaro? En lo oscuro. ¿Por qué creen que los infieles buscan los matochos? Lo oscurito, para estarse amontonando. ¿Por qué creen que el delincuente busca las tinieblas, lo oscuro? ¿Por qué creen que siempre el mal anda buscando lo oscuro? Porque no quieren que lo vean. La luz es iluminada por los hijos de Dios, pero la gente ahora tiene la opción, pero deciden no tomarla. Y es ahí cuando el Señor nos llama a ser sal. ¿Por qué? Porque el problema, amados hermanos, que el pecado acarrea la ira de Dios. El pecado acarrea la ira de Dios. Dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Y aunque la persona esté tranquila y aparentemente, tarde o temprano va a tener que pagar las consecuencias del pecado, tanto en esta tierra como en la eternidad, si no se arrepienten. El problema es que el pecado acarrea la ira de Dios, y la ira de Dios está sobre todo el pecador, y Dios siempre ha querido, hermanos amados, a erradicar el pecado, y de la única manera que lo puede erradicar es acabándose esta humanidad pecadora. Juan dice: ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no dé buen fruto. El Señor manda a cortar lo que no sirve. La ira de Dios está sobre el pecador. Ahora es ahí cuando Dios, en su gran misericordia,
no solamente nos pone como luz, sino que también, hermanos, aparte de decirle a la gente, hay esperanza, además de ser la luz, para que la gente pueda andar en esa luz. Hermanos amados, Dios nos ha hecho sal, no nos ha salado, hermano. Fíjense que a veces la ignorancia de algunos siervitos, esos sí son siervitos. Fui a una vigilia por ahí. Hermanos, uno que es cristiano, hijo de Dios, ¿verdad? Eso fue hace muchos años, hace unos 19 años quizás. Pero me recuerdo que estaba allá en la casa donde vivía la hermana Cristi y alquilaba. A lo lejos yo oía alabanza que estaban cantando. Hermanos, y yo empecé a oír a lo lejos y empecé a seguir, hermanos, las alabanzas. Por eso yo no entiendo cómo pueden haber creyentes, hermanos, que se van a lugares a vivir y, hermanos, si no sienten ni el menor deseo de buscar al Señor, de congregarse. Hermanos, y estando ahí en la noche oía y comencé a seguir la bulla, hermanos, las alabanzas, el sonido, hasta que di con el lugar ahí por el Cóbalo. Ahí no, por el Morrito para adentro. Ahí conocí unas familias. Y estaban ahí, estuvo bonito, el hambre y sed de justicia. Bueno, pero bien, comenzó a predicar el predicador ahí, hermanos, y yo oye al predicador, y él estaba exponiendo, hermanos, algo similar, algo así, me parece, no me recuerdo bien porque quizás le puse más atención al otro que le quiero citar. Pero él citó al burro que llevó a Jesús, en el cual iba montado Jesús. Y él hace una analogía de eso y también de la sal. Y él dice, de manera que nosotros, digo, somos la sal de esta tierra, somos salados, digo. Nosotros andamos a Jesús. ¿Cuántos son burros aquí? El burro llevó a Jesús. Nosotros somos unos burros. Y yo, bueno, le entendí lo que quería decir, ¿verdad? Pero nosotros no somos salados, hermano. Nosotros somos sal. No somos salados. Nosotros somos sal. Nosotros no somos burros. Somos portadores del evangelio de vida. Somos siervos y siervas del Señor. Ahora el asunto es que Dios, aparte de hacernos luz para iluminar al pecador, y el pecador se esconde, el Señor ahora nos hizo sal de esta tierra. ¿Pero por qué y para qué? Ya les dije las propiedades de la sal. Preserva, le da sabor a esto. El problema es que el pecado acarrea muerte, destrucción, la ira de Dios. Y la ira de Dios, si cayese sobre este mundo pecador, tendría que anular todo, hermano. Tendría que erradicar la vida en general. Pero, hermanos, Dios decidió a nosotros hacernos luz, pero también hacernos la sal de la tierra. ¿Para qué? O sea, en otras palabras, si esta tierra no ha sido consumida, no ha sido destruida, es simplemente porque hay alguien que preserva a este poco de carne que está sobre la tierra, y ese es cada uno de los que han sido entregados o han sido lavados en la sangre del Cordero. O sea, por usted y por mí, no por todo creyente, por cada uno de nosotros, es que esta tierra no es consumida. Es porque la ira de Dios no ha caído sobre el pecador, porque nosotros como sal preservamos este mundo pecaminoso para que la ira de Dios no caiga. O sea que, hermano, o sea, tal vez usted no ha analizado, pero el hecho de ser la sal de esta tierra, o sea que somos los preservantes de esta tierra. Somos los que permitimos que todavía haya alguien por ahí. Somos los que permitimos, hermanos amados, que el pecador no muera, no caiga en las manos de un Dios vivo. Yo no sé si usted se alegra por eso.
O quizás siente que es un gran compromiso hasta al lado entonces. ¿Y por qué no solo luz? Porque si solo luz, pues yo solo alumbro y no tengo compromiso de nada. No, somos llamados a ser luz, pero también a preservar. Ahora, encontramos la otra porción de Ezequiel 33, dice que si el centinela, al atalaya, se le duerme el pájaro y el enemigo llega y destruye la ciudad y mata a algunos, y él no dio aviso que venía el enemigo, porque para eso está el centinela, hermano. Para eso está el centinela. Está, hermanos, en un garitón en lo alto, viendo, observando. Él no puede dormirse. Él no puede dormirse. Él está observando. En este tiempo hoy con binoculares también. Si él ve al enemigo que viene avanzando, sonaba la trompeta y daba aviso: el enemigo viene, y el ejército se preparaba. Fíjense que a la cuarta brigada les cayeron, hermanos, de amores. Yo creo que el centinela se durmió y no vio venir a sus enemigos, que entraron saltándose los muros y por las puertas, y se los llevó a la fregada. Ahora, la Biblia nos habla de la obligación del centinela, de la atalaya, de estar velando. Por si el enemigo viene y dar aviso, llega el enemigo. Pero si él no avisa y el enemigo entra en la ciudad y mata a algunos, el Señor dice: el que muera va a morir por su pecado. El que muera va a morir por su propio pecado, pero la sangre demandaré de la atalaya. ¿Por qué? Porque la atalaya está para dar aviso de que el enemigo viene a hurtar, a matar y destruir. O sea, Dios, hermanos amados, nos ha puesto para iluminarle el camino a la gente, para anunciarles que el enemigo está cerca y ha venido para hurtar, matar y destruir. Y nos ha hecho sal para preservarlos mientras no se arrepienten. Ahora, esa labor, hermanos, es una labor hermosa. El problema es cuando la sal pierde su sabor y en la atalaya se le duerme el pájaro, hermano. Cuando la sal ya, hermanos, ya no puede salar más y el velador se duerme, es un problema. La Biblia señala, hermanos, que el pecado ciertamente acarrea la ira de Dios sobre el ser humano pecador. Y es que el enemigo no descansa hasta ver destruida la vida de las personas. El enemigo no descansa hasta ver destruida la vida de una persona. Saben, es increíble lo que hace el enemigo. El enemigo comienza a agarrar a un niño, pone su mirada en un niño, una criaturita, y comienza a hacerle la vida de cuadrito a los papás. Y comienzan los padres a discutir. Comienza el diablo a ponerle vicios, malas amistades al hombre, a la mujer. Y comienzan los vicios, comienzan los problemas, comienzan las infidelidades a la vida del hogar. Y el niño en medio de todo eso, observando los pleitos, los golpes. Y de repente, con el pasar de los años, vemos a un delincuente. Con el pasar de los años vemos a aquel niño que creció y comenzó a matar, comenzó a robar, y terminaron matándolo también. Vemos aquel hogar hecho pedazos y sus hijos muertos o presos.
La verdad que el diablo no va a descansar. Y él no descansa, aunque aparentemente las cositas que se hacen no es mayor problema. Miren, hermanos, sepan vestir a sus hijas, no las vistan como prostitutas desde chiquitas, porque eso es lo que van a hacer el día de mañana. Como dijo alguien, no soy profeta de consecuencias. Malvisten a las niñas. Díganme, ¿cómo creen que ellas van a crecer? ¿Cómo se van a vestir el día de mañana? ¿Cómo van a andar? ¿Qué les enseñan las madres? Los padres, ¿qué les enseñan a sus hijos? El punto aquí, hermanos, es que el enemigo no va a descansar hasta ver destruida la vida de una persona. Y si le ha puesto el ojo a un niño, le va a poner todos los medios para que ese niño se corrompa y sea lo que él quiere el día de mañana y matarlo después. Él no va a descansar hasta haber destruido los hogares. Él no va a descansar, va a poner todos los medios, lo va a poner fácil para que se lleve a cabo ese plan de él. Él no descansa hasta haber destruido a la persona, y por ello, hermanos, lo hace caer en pecado. Hace caer en pecado a la humanidad en general, porque él sabe que el pecado acarrea juicio, acarrea la ira de Dios. Hace caer en pecado a la humanidad constantemente. ¿Para qué? ¿Usted qué cree? ¿Que el enemigo nos pone el pecadito para que nos deleitemos? ¿Cree usted que es un bien que le está haciendo a sus hijos, a sus hijas, con la manera de actuar, viviendo apartada de Dios? ¿Qué cree que está sembrando en sus hijos? Que ellos vivan apartados del Señor también. ¿Qué creen que están aprendiendo? Simplemente el diablo a eso quiere llevar a su criatura a través de los padres. Ya arruinó la vida de los padres, ahora va con los hijos y no va a descansar hasta arruinar la vida de todo ser humano, hermanos, hundiéndolo en el pecado. ¿Para qué? Para que mañana coseche el fruto de su pecado. ¿Y sabe cuál es el fruto del pecado? No saben cuál es el fruto del pecado. La muerte. Eso es lo que va buscando el enemigo, que cosechen el fruto de su pecado, y esa es la muerte. El diablo va buscando que sus hijos cosechen el fruto del pecado y la muerte. Va buscando que los hogares se deleiten en el fruto del pecado, de la destrucción, la muerte. Al inicio de la humanidad, en los tiempos de Adán y Eva, no sabemos cuántos cientos o miles de años vivió esa pareja, porque uno solo lee de un versículo a otro, ya cambió todo, pero uno no sabe cuántos miles de años pudo haber vivido esa pareja. Pero al inicio de la humanidad, Dios levantó un cerco a favor de la humanidad. Y en muchos casos Dios decidió levantar cercos a favor de personas determinadas, de manera que el diablo no podía actuar en mal en contra del enemigo, en contra de las personas. No podía hacerle daño a Adán y a Eva. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se recuerdan de Job, hermanos? Si alguna vez lo han leído, los que lloran por sus aflicciones y dicen: ay, ¿qué voy a hacer? Póngase a leer Job, hombre, en vez de estar llorando. Comience de capítulo 1 y se dará cuenta que su problema ni al inicio de la uña chiquita de Job le llegaba. Pero la Biblia dice, hermanos, que en el cielo hubo una reunión y allá andaba el diablo de metido. Y el Señor le dijo: ¿de dónde viene el diablo? Allá vengo de recorrer la tierra. Ajá, y ya viste a mi siervo Job, cómo me sirve, cómo vive una vida íntegra delante de mí. ¿Y cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a ser fiel?
¿Cómo no va a ser fiel a vos, hombre? Si le has puesto un cerco que yo no puedo atravesar. Si lo has rodeado para que yo no lo toque. Dios, hermanos amados, decidió levantar un cerco a favor de la humanidad. Y cuando Él le ha placido, ha levantado cercos a favor de los que le temen. Ahora, mire cómo el enemigo no puede pasar ese cerco. No puede minar la mente, no puede hacer nada en contra de los que están adentro de ese muro de protección. Hermanos amados, el problema, hermanos, que el ser humano desde sus inicios la regó. Dios levantó un muro de protección a favor de Adán y Eva. El diablo no podía hacer nada contra ellos. El problema, hermanos, que ese vallado, ese muro se cayó. Ese muro se cayó cuando el ser humano, por su propio gusto, decidió. Porque el diablo en realidad no lo obligó ni nada. El hombre de su propia gana decidió, tomó la decisión de desobedecer a Dios y por ende pecó. En ese instante aquel muro cayó, fue derrumbado por el pecado. Y a partir de ahí, hermanos, toda desgracia le llegó al hombre, enfermedades, problemas, maldiciones de toda índole, hasta el día de hoy. De manera que cuando alguien muere terriblemente o niños mueren, nadie debe decir: ¿y por qué Dios permitió eso? Consecuencias del pecado. Hermanos amados, ese vallado fue roto, ese muro, hermanos, de protección fue echado a tierra. Y es ahí donde el enemigo entró, hermanos, y arruinó por completo la vida de todos. A partir de ahí, hermanos, el pecado gobernó al ser humano. Pero gloria sean dadas a Dios que, hermanos amados, que en el transcurrir de las edades había hombres que agradaron a Dios. Y Dios decidió levantar muros de protección a favor de esos hombres, de esas familias. Pero era raro que se diera eso, porque era raro el hombre que tenía a Jehová. Pero gloria a Dios, hermanos, porque hace más de 2000 años la Biblia señala, hermanos, que el Padre de la Gloria mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Sabe para qué? Jesucristo vino primero a deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios, hermano. Luego el Señor Jesucristo vino a levantar un vallado, un muro de protección a favor de la humanidad corrompida y perdida. El Señor vino a levantar un muro a favor de la humanidad. ¿Para qué? Para no ser consumida. El Señor vino a levantar, hermanos, un vallado a favor de la humanidad. Pero vino a levantar un muro y un vallado especial para todos aquellos que creyeran en Él. Y eso somos cada uno de nosotros, hermanos. ¿No se alegra por eso? Oiga, el Señor Jesús vino a levantar un vallado, una muralla a favor de todos los que creemos en Él. De manera que alrededor de nosotros, hermanos, Él levantó un muro de protección, un vallado. ¿Saben qué es un muro de protección? ¿Saben qué es un vallado? Es una cerca perimetral. Un vallado es un muro de piedra alto que protege de los enemigos. Ahora la Biblia señala, hermanos amados, que ese muro fue hecho, pero ahora no es un muro de piedra de ladrillo, no es un cerco de alambres o de espinos, sino que se está hablando, hermanos amados, de su gloria que rodea a su iglesia, a sus hijos. Ahora el asunto es este, hermanos.
Ciertamente Cristo vino para levantar un vallado a favor de la humanidad en general, para que no sea destruida, y un vallado especial, hermanos, para los que le han recibido. El problema ha sido este: que el pecado, hermanos, el pecado primero, el problema ha sido que aquellos que tenían que ser luces tenían la gran luz encendida cuando creyeron a Cristo, y luego se fue debilitando. ¿Y sabe qué ocasionó eso? Que las tinieblas que habían retrocedido por la luz fueran avanzando. ¿Por qué creen que hasta el día de hoy, hermanos, hay tanta inmundicia, tanta corrupción, hermanos, tanto pecado, tanta corrupción en los gobiernos, tanta corrupción, hermanos? Y hermanos, yo no estoy atacando gobiernos ni defiendo gobiernos, a mí me resbalan, me es indiferente. Es una gran bobada como creyentes ponerse en esos dilemas. Pero quieras o no, son seres humanos y hay corrupción desde los gobiernos, la familia, en los jóvenes, en los niños, en todos los estratos sociales, en la alta, hermanos, sociedad, en la media, en la baja, en la super baja, en todos los estratos sociales, económicos, hermanos, hay una corrupción, hay un pecado terrible, hermanos. Eso es lo que estaba pasando en Israel. Dios había levantado un cerco a favor de Israel, pero hermanos amados, el pecado comenzó a corroer la vida y los corazones de las personas. En todos los estratos sociales de Israel había corrupción terrible, hermanos. Desde los reyes, hermanos, los sacerdotes, los levitas, hermanos, la sociedad en general estaba corrompida, hermanos. Ahora el asunto es, el pecado abrió una brecha terrible, hermanos. En aquel vallado, en aquel cerco, en aquel muro de protección que había puesto, se abrió el enemigo, hermanos, abrió brecha. Porque el enemigo siempre está golpeando. El enemigo siempre está golpeando. Porque él está viendo cómo se mete en la familia, cómo se mete en la vida de las personas. Y él está azotando a través de problemas, a través de esto, a través de lo otro, a través de lo otro, a través de lo otro, a través de lo otro. El problema, hermanos, que vemos primero, la sociedad en general, vemos cómo la corrupción, hermanos, es increíble, hermanos. Está llenando ya la copa. La corrupción está llenando ya la copa. Y llena la copa, el juicio vendrá. La sociedad está corrupta en general en el mundo entero. Una corrupción terrible, como en Israel. Y el problema es que la corrupción también está dentro de aquellos que son llamados a ser santos, llamados a ser consagrados, llamados a ser pueblo santo de Dios. Hermanos, el pecado ha hecho una brecha en el muro, pero en los hogares de los creyentes, en la vida de los creyentes. Primero, ¿por qué? Porque aquella luz que resplandecía fue menguando, las tinieblas fueron avanzando, y esa es la razón por la cual hoy en día la maldad se ha proliferado, hermanos. Las tinieblas han avanzado porque la iglesia, porque los creyentes ya no están iluminando como debíamos de iluminar. Hay unos que ya están parpadeando, ya están intermitentes, como pidiendo vía. ¿Cuántos andan pidiendo vía? ¿Saben qué es andar pidiendo vía? Ese dicho, este anda pidiendo vía. O sea que este no sabe de lo que está haciendo, no sabe dónde anda. Está parpadeando la luz, ya se está apagando. Unas ya se apagaron y andan en el mundo, hermanos. Después de ser luz, ahora son focos quemados. Otros están parpadeando, otros las luces va así para abajo. ¿Cómo está usted como luz?
El problema es que hemos permitido que las tinieblas se nos vengan encima. El problema es que a medida que las tinieblas avanzan, la ira de Dios está a la puerta. Que les quede claro, hermanos. La ira de Dios está a la puerta a causa de nuestra dejadez como iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué? Hemos bajado la luz. El problema es que a la par, hermanos, de menguar la luz, la iglesia está perdiendo su sabor. Es sal. Y ya la iglesia es incapaz de preservar a la humanidad. La iglesia ya se está volviendo incapaz de preservar a la humanidad. Cuando la iglesia debe de ser la que esté orando, intercediendo, clamando por la humanidad pecaminosa para que Dios no la destruya y procedan al arrepentimiento e iluminándoles el camino. La iglesia ha dejado de iluminar, los creyentes dejan de iluminar y por ende, hermanos, sus propiedades salinas la van perdiendo. Y eso quiere decir, hermanos amados, que la humanidad está a punto a corromperse por completo y ser, hermanos, destruida. Y como centinelas, estamos viendo que el enemigo viene sobre nuestras familias y no le decimos: hijo, te va a llevar el diablo, hombre. No le decimos a nuestras hijas: hija, te va a ir mal, vuélvete al Señor. No le decimos a nuestros familiares, no le decimos a nuestros amigos: hey, esa vida te va a llevar al infierno, te va a matar, te irás preso. No, ya no, hermano. No le avisamos a la gente. La Biblia dice que el día que esos pecadores mueran y sean lanzados al infierno, van a morir y ser lanzados al infierno por su propio pecado. Ahí no hay tales. Pero Dios le va a demandar a aquellos hombres y a aquellas mujeres que teniendo la luz y siendo el preservante de esta tierra, no hicieron nada para que Dios no destruyese a la humanidad, para que el pecador procediera al arrepentimiento. No hicieron nada. No hicieron nada. Es increíble, hermanos. Pero Dios en su gran misericordia, mire, Dios ha buscado a alguien que defienda esta humanidad de su ira y se ponga a la brecha, porque el enemigo abrió ya, hermanos, aquel cerco perimetral que Cristo puso, lo echó al suelo. Cuando nosotros teníamos que contener, lo echó al suelo y no nos ha importado. Pero el Señor, hermanos, ha querido llamar a hombres y mujeres que se pongan a la brecha, que levanten aquel muro caído y se pongan a la brecha. ¿Saben qué es ponerse a la brecha? Primero, el Señor quiere, hermanos, y ha llamado a hombres y mujeres y está buscando a hombres que hiciesen vallado, que levantaran el muro caído, que levanten el cerco caído, para que el diablo no siga arruinando más nuestras vidas, o la vida de nuestra familia, la vida de nuestras comunidades, la vida de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestra nación. Dios anda buscando hombres y mujeres que levanten ese cerco, pero no el cerco de piedra. No, Él está buscando hombres de intercesores, hombres como Moisés, que dice la Biblia que cuando el pueblo pecó, la ira de Dios cayó sobre el pueblo, matándolos. Y hermanos, y dice la Biblia que Moisés, oiga esto, Moisés, cuando vio aquella parte del campamento que la ira de Dios estaba matando a esa gente, hermanos, el pueblo se dividió y Moisés se puso entre, hermanos, la mortandad y el pueblo que había sido librado. Miren lo que hizo Moisés, hermanos. Todos eran pecadores, pero Moisés no podía aceptar, no podía, hermanos, ver. Aunque fueran pecadores y hablaban en mal de él y lo maltrataban, él no podía ver que Jehová lo destruyese. Y hermanos, y cuando la ira de Dios empezó a caer sobre el campamento y comenzó a consumir una parte, Moisés se paró en medio del campamento, entre la división de la mortandad y el pueblo que no había muerto. Y el hermano se puso a la brecha. Eso es lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando hombres y mujeres que se pongan, hermanos, entre la mortandad, entre el pecado y la
familia, diciéndole: Dios, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mi vecino, ten misericordia de mi comunidad, ten misericordia de mi municipio, ten misericordia de mi departamento, de mi país, ten misericordia, Dios mío, ten misericordia. Y eso es lo que anda buscando Dios. Personas que levanten un muro de protección, de intercesión, orando, intercediendo por el pecador, intercediendo por su vida, intercediendo por su familia. Anda buscando hombres y mujeres que, si el diablo haya abierto una brecha en ese muro, la Biblia dice que él anda buscando hombres que hagan vallado, que se pongan a la brecha. ¿Sabe qué está diciendo? Que aunque se levante esa brecha, ese muro, el diablo siempre estará golpeando para derribarla y siempre va a abrir un boquete. ¿Sabe cuántas familias creyentes han dejado, hermanos? El enemigo, hermanos, no tiene una puerta, un boquete donde meterse. El diablo tiene todas las puertas y ventanas abiertas donde meterse. Y así es como vemos familias cristianas que dan lástima. Familias cristianas que dan lástima. Viviendo en vidas de pecado. Viviendo en vidas de pecado y todo está bien. La Biblia señala que Dios anda buscando hombres y mujeres que estén delante del Señor, levantando la brecha. Y si el enemigo ha abierto una brecha, pues el Señor pide que hombres y mujeres se pongan en esa brecha, en ese boquete. Y cuando el diablo quiera meterse, ¡pah!, regresarlos. Esa es la idea, de regresar cada demonio que se quiere meter a nuestra familia, regresar a cada diablo que quiere invadir nuestra vida con cualquier pecado. Eso es lo que Dios está diciendo. Que Él anda buscando hombres y mujeres que levanten muros de protección a favor de su nación, a favor de su familia, a favor de sí mismo, y le estén dando mantenimiento con oración. Oh Señor, fortaléceme, ayúdame, ten misericordia de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de mis hijas. Y ¿sabe qué pone esa brecha? Reprendiendo toda obra malvada de los hijos. Reprendiendo toda obra malvada de las hijas. Antes que el amor a los hijos, es el amor y el respeto al Dios del cielo. Antes que todo, es el respeto y el amor al Dios del cielo. Porque usted junto con su familia arderán en el infierno si no entiende esas cosas. Y Dios anda buscando, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que levantara un muro de protección a favor de la humanidad, a favor de su gente, de su familia, para que yo no la destruyera. Busqué gente que se pusiese a la brecha en ese agujero que el diablo ha abierto, para que se pongan a la brecha y regresen todos los diablos que quieren meter. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Y no lo hallé. Y no lo hallé. Por lo tanto, derramé mi ira sobre todos ellos. Qué terrible. ¿Y sabe qué? Uno piensa que estas son historias. Ay, qué interesante lo que se dice. Y vemos esto así, hermano. De sencillo, como, tuvo regular la predicación. Sí, ¿de qué hablar? Hablaron de no sé qué. Yo creo que el trabajo le han llevado al hermano Carlos. De eso estaban hablando, de albañilería. O si lo comprendieron, pero igual, o sea, indiferencia. Porque ahí ya no hay ningún muro. Ahí no hay brecha, el muro está caído por completo. Pero aunque su muro esté caído, deben de haber otros que no. Deben de haber otros que no, que son los que deben de orar, interceder por aquellos que tienen sus muros caídos, para que sean levantados. Y usted los cubra con su intercesión. Y como la gallina cubre a los pollos, también esa es su tarea, cubrir con su intercesión a esos que tienen los muros caídos, para que el enemigo no termine de arruinar la vida de esos, y pidiéndole Dios misericordia y que lo vuelva al Señor y comenzar a levantar ese muro alrededor de él, hasta que se fortalezca, hasta que se vuelva al Señor.
Moisés se puso a la brecha. El pecado y la corrupción, hermanos, en la sociedad es terrible. Y lo terrible es que todo se ha aumentado porque la corrupción ha invadido los corazones de multitudes de creyentes. Y ese pecado ha hecho una brecha y en otros casos ha botado el vallado. Por un lado, muchos creyentes que todavía están ahí, hermanos, pero tienen un gran hoyo ahí que se está metiendo el pecado en la vida de ellos, en la vida de su familia, de su casa. Otros, el muro se les cayó ya y el diablo ha hecho estrago con ellos. Pero el Señor dice: y busque a alguien que levante ese muro a favor de él mismo y a favor de su familia. Que se ponga a la brecha donde el diablo está molestando, pero no lo hallé. Usted puede tomar en poco y puede ser que no le interese lo que le estoy diciendo, pero tarde o temprano va a tener que ver que esta es la verdad. Cuando ve a sus hijos muertos y lo peor, apartados del Señor. ¿Y sabe qué? Va a llorar por la pérdida de su hijo o de su hija. Debería revolcarse en el suelo porque estaría ardiendo en el infierno en ese mismo instante. Llorar porque se murió alguien, llore porque, mire, ¿usted cree que a esa persona le importa que usted esté llorando? Aquella persona que murió sin Cristo, ¿le interesa? Ay, llora porque me morí. Debería llorar porque me estoy quemando. Eso es lo que podía decir. Lloramos porque se muere alguien. Nuestro lamento es porque en ese instante, si no se ha muerto sin Cristo, arde y arderá para siempre en el mismo infierno. Aunque usted lo tome en poco y diga, simplemente aquí le entró y aquí le salió, no se preocupe. No se preocupe. Sigamos viviendo la vida así. Aquí entra, aquí sale. Aquí entra, aquí sale. Démosle con todo. Pero tarde o temprano, y más temprano que tarde, vamos a tener que ver la realidad de este asunto. Que el pecado se metió tanto que nos ató, nos esclavizó y nos mató separados de Cristo. Que muchos tengan sus muros caídos y otros hayan brechas donde el diablo se esté metiendo. Pero al igual deben de haber hombres y mujeres que escuchen la voz del Señor diciendo: busco a un hombre, busco a una mujer que se ponga a favor de su familia porque me lo voy a echar. Busco un hombre, busco una mujer que se ponga a favor de su comunidad porque me lo voy a echar. Busco hombres y mujeres que se pongan a favor de sus lugares porque me lo voy a quebrar. Y en aquel tiempo dijo, y no lo hallé. Hoy el Señor sigue buscando a esos hombres. Que hay algunos que los muros ya se les cayeron, que otros el diablo se les está metiendo. A los que el diablo se les está metiendo todavía tienen esperanza de ponerse a la brecha. Si usted es alguien que el diablo se le está metiendo, tiene la oportunidad este día de ponerse a la brecha y decirle: Dios, yo no voy a permitir que el diablo siga minando más mi mente y mi corazón. No voy a permitir que en mi casa el diablo siga haciendo fiesta. ¿Cuándo hoy para diciembre el diablo hizo fiesta en su casa? Fumando. Y los que deberían de ser los intercesores, como ya no iluminan, ya no preservan. Pero si todavía hay, y todavía salan un poquito, si todavía parpadea, dice la Biblia,
que el Señor no ha venido a apagar el pábilo que humea. El Señor no ha venido a terminarse de acabar aquella llamita, hermano. Aquella mecha que se apagó, pero que todavía tiene una bracita. Él no ha venido a hacerle para acabarse. Yo no sé cómo usted está. Su mecha, ¿cómo la tiene? Ya se apagó. Solo es un mito. El Señor no ha venido para... Él ha venido para ponerle algo más y empezar a soplar. ¿Para qué? Para que esa llamita se encienda una vez más. Porque mientras hay una bracita hay esperanza. Usted ha dado una fogata, hermanos. Alguna de estas noches hace varios días hicimos una fogata ahí con los bichos. Cenamos ahí, hicimos unas pupusas, cenamos ahí. Nosotros cuando salimos, le digo, ahí cenemos afuera, vamos, y sacamos la mesa para ahí, hermano, allá en la calle. Hacemos un fogatón, hermano, y ahí estamos, tranquilos. El siguiente día, ahí estaba el montón de ceniza, caliente. No había fuego, no había llama. Pero si buscáramos entre todas las cenizas, aún en el anochecer, yo sé que podían haber bracitas chiquitas, ahí insignificantes, apartando toda la ceniza y agarrando zacatito seco. ¿Y sabe qué? Empieza a haber una llama, empecemos a ponerle chiribiquito chiquito y empieza a arder fuego, luego leñito más y de repente tenemos otro fogón. Eso es lo que ha venido a hacer el Señor Jesucristo. Él no ha venido a apagar aquella mecha que todavía tiene una bracita. Él ha venido a avivarla más, hermanos. Pero esa bracita debe decirle Dios, yo todavía, es más, si hay esperanza en mí, aquí estoy. Aquellas mechas que se apagaron por completo, ahí su trabajo de preservar para que el Señor no lo mate, no la mate, sino más bien que la vuelva a la vida. Aquella bracita que está ahí, el Señor puede, y esa bracita todavía puede elevar sus ojos al cielo y decirle, Dios, si hay esperanza en mí, aquí estoy. Aquel que el muro se le cayó, aquel que la brasa se apagó, él ya no. Vamos a leer eso. No, se le cayó el muro y se apagó. Lo único que toca es la labor de la sal, para que el diablo no los mate, para que su pecado no los mate. Tal vez Dios tenga misericordia. La labor de la sal. Dios, misericordia de este fulano, misericordia de esta fulana, misericordia, misericordia. Ellos no quieren nada, pero Señor, no les quites la vida. Permite, Dios mío, darles arrepentimiento. Ten misericordia. Esa es la labor de la sal. Y como luz, aquí está el camino, síganlo. Como intercesores es lo que nos toca. Pero si alguno todavía está esa bracita, él puede decirle al Señor, Señor, si todavía hay esperanza en mí, aquí estoy, Señor. Enciende esa llama en mí, oh Dios mío. Enciende. Y aquellos que ya la llama se les quiere apagar, el Señor les dice, aviven la llama que hay en ustedes. Decir, Señor, yo no seguiré haciendo lo que estoy haciendo. Me arrepiento, me vuelvo a ti, oh Dios mío, y fortaléceme. Aquí estoy, no será fácil, pero si tú estás conmigo, todo lo puedo, Señor, aleluya. Y empiece a caminar. Y luego que empiece a caminar, comience a levantar ese muro a su favor y a favor de su familia. Dios, yo hice desbarrancar mi familia. No diga estos, diga usted. Ahí sí cabe el catolicismo. Por mi culpa y por mi gran culpa, porque por su culpa su familia está corrompida. No es por culpa de nadie. Van a morir ellos por su propio pecado, pero la sangre va a caer sobre usted
si no hace lo que le corresponde. Y busqué entre medio de ellos personas que hiciesen muro y se pusieran a la brecha. Ese muro lo levantamos y supongamos que aquí estamos encerrados, protegidos, pero allá afuera, ¡bum! ¡Bum! Golpeando la pared porque se quieren meter para matarnos. Y hermanos, nosotros aquí todos acobardados, ¡pum! Y ya vemos que ya la pared va salpicando, ¡bum! Y ya se abre un hoyito y nosotros, ¡ay! ¡Nos vamos a morir! Y ¡bum! Hasta que abren una brecha y se meten los hombres con armas y empiezan a matarnos. El Señor dice: y busqué entre medio de ellos gente que se pusiese a la brecha, hermanos, y no podemos evitar que dejen de estar golpeando la pared, pero cuando la rompan y asomen la cabeza, ¡pua!, de regreso una vez más. Eso es lo que el Señor quiere. Denle la cabeza a todo diablo que se le vaya metiendo. Hola, doña fulana, aquí vengo a ver a su hija. Ah, vaya pues. Al rato se están revolcando en su misma cama. Como le digo, vaya. Poquito a poquito dejó meter el diablo, dejó meter la diabla. Poquito a poquito los dejó meter y están bien fregados hoy. Ahora aquí, están aquí con su hijo, aquí platicando. Soy su amigo, vaya. De repente están fumando, están tomando. Si no se da cuenta, pues, en vez de ponerse la brecha, cuando ven que el diablo va asomando, regrese, un par de patadas y trompones, hermano. Fuera, diablo, aquí no cabes en mi casa, en mi familia. Pero los de tu casa son míos, no me importa. Que te comételos allá afuera. Pero aquí en mi casa, y yo les diré lo que han de hacer. En mi casa yo seré luz y yo intercederé por ellos. Y aunque anden por allá lejos contigo, seguiré intercediendo por ellos. Pero en mi casa no vas a hacer lo que tú quieras. Que los bichos con el teléfono viendo tonterías. Traigan esa babosada. Miren, hermano, fíjense que uno es bien tonto, hermano. Tonto hasta el tope, hermano. Perdone, pero somos tan tontos que nosotros mismos arruinamos la vida de nuestros hijos. A mis hijos les quité, hermanos, que no vean ni Facebook, YouTube, nada de esas cosas. Ay, no, pero ve muñequitos. Qué mente más torpe. No sean tan, perdona, hermano, hay que ser tan burros, hombre. No, pero es que ven muñequitos, que yo no entiendo cómo podemos ser tan ignorantes. Dejamos que nuestros hijos tengan a la mano el teléfono donde pueden entrar a Google, donde pueden entrar donde todo, y que acaso no ven esa babosa que usted entra a una página de Google, un montón de imágenes y cosas que no sé cómo se llaman, pero de mujeres desnudas que le mandan para que usted entre.